más noticias en el sur de Florida porque la salida del Aeropuerto Internacional de Miami se vio relativamente tranquila desde anoche. Solamente hay confirmaciones de llegadas de muy pocos vuelos, pero paulatinamente se está viendo el restablecimiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Se recibieron el fin de semana al menos 103,000 pasajeros, 70% menos que la misma fecha del año pasado, pero por supuesto pasamos de un 10% de capacidad a un 30% de capacidad en las últimas semanas. Algo que hemos visto que por supuesto está eh, representándoles a las autoridades aeroportuarias una gran cantidad de controles, sobre todo en salubridad. Le van a pedir, si usted va a viajar, que con el fin de minimizar los tiempos de espera, llegue al aeropuerto entre 1 y 2 horas antes de la salida de un vuelo nacional, que empaque de forma inteligente, que no guarde artículos prohibidos, que si hay una serie de mecanismos de control que normalmente le hacen y recomendaciones, sea mucho más cuidadoso que nunca antes, porque ahora cualquier demora va a representar un riesgo en que más personas se aglutinen en un espacio muy pequeño. Es obligatorio el uso del tapabocas y por supuesto, más que nunca antes, se es riguroso en que usted no pueda estar consumiendo alimentos o bebidas eh, y obligándole esto a que usted se retire su tapabocas en las zonas que no son específicamente para consumir alimentos. Principalmente también las medidas que se han tomado por parte de las aerolíneas. Muchas de las aerolíneas, la mayoría de ellas exigen, por supuesto, que el tapaboca, muchas de ellas, inclusive los tapabocas que no tienen algún tipo de sistema, ¿no? Para liberar aire, los filtros. Porque consideran que esto pudiera aumentar los riesgos dentro de los pasajeros. Aquellas personas que van con este tipo de tapabocas que tienen unos pequeños filtros son obligados a utilizar los tapabocas regulares, al estilo quirúrgico. Esas fueron parte de las medidas que se vieron durante este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Miami, como señalabas, además de muchas otras. Pero uno de los temas importantísimos y que lo resaltábamos recién en los titulares, Juan Camilo, es para aquellas personas que están viajando, porque mencionábamos, ¿no? O sea, las promociones y los precios han disminuido de forma considerable para que la gente comience a tomar confianza y viajar. Lo cierto es que muchas de las ciudades tienen ciertas regulaciones. Allí lo vimos, por ejemplo, para quienes viajaron al sur de la Florida, que desconocían que los negocios los restaurantes cerraban a las 10 de la noche para servir comida en los locales y que era el uso obligatorio de los tapabocas. La recomendación de las diferentes compañías es verifique cuáles son las regulaciones de la ciudad a la que usted pretende visitar, porque en algunos casos, como lo sabemos, en el caso de Nueva York o otras ciudades, inclusive quienes provienen de ciudades como las del sur de la Florida, las del estado de la Florida, pudieran exigir que permanezcan hasta 15 días en cuarentena. Así que importantísimo, si va a estar viajando, no solo preguntar a su aerolínea las regulaciones, al aeropuerto las regulaciones, verificar las regulaciones de la ciudad a la que estaría viajando. Pero Juan Camilo, quiero pasar a otro de los temas porque comienza una nueva temporada, una temporada de uno de los programas que hemos visto ha tenido mejores recomendaciones, mayor impacto aquí en el sur de la Florida, y este tiene que ver con el anecdotario. Esto es uno de los excelentísimos trabajos en donde tú, Juan Camilo, nos has traído unas historias increíbles durante la temporada anterior. ¿A partir de cuándo podemos volver a escuchar estos nuevos capítulos y de qué se trata el primero? Bueno, a partir de ya, esta madrugada dimos a conocer el primer episodio de la segunda temporada del anecdotario, que es un episodio que la verdad nos llegó mucho, nos llamó mucho la atención. Se llama El virus a los 100 y es la historia de la península de Nicoya. Es una zona en Costa Rica que es la zona de América Latina donde más gente vive más de 100 años. Es la zona de todo nuestro continente y una de las únicas 5 de todo el planeta donde la gente vive más por alguna razón. Entonces les preguntamos a los centenarios, a gente que tiene 103, 104, 105 años, cómo hacen, cuáles son sus prácticas,
y sobre todo cómo están sobreviviendo en tiempos de coronavirus, cuando una de las, digamos, de las cosas que más hacen para permanecer saludables es permanecer en contacto, permanecer cerca de sus personas queridas, de sus familias y obviamente ahora se les dificulta mucho. Y el episodio lo van a poder escuchar este fin de semana en Actualidad Radio, el domingo a las 3 de la tarde, pero también ya lo pusimos y ya está publicado en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast ya está este primer episodio de El Anecdotario.